anime. Y recuerden que todos nosotros que estamos conectados somos hombres, somos instrumentos usados por el Señor, y esperemos como siempre que a Él le sirvamos y que traigamos almas al Señor y que le sean fiel a Él. Así que vamos a empezar esta tarde. Nuestro hermano Rangel es el que nos va a dar la presentación de la palabra esta tarde, esta noche, y pedimos como siempre, antes de iniciar, le vamos a pedir a algunos hermanos que inicien con oraciones al empezar y también al final, y después, como siempre, hermanos, vamos a tener un poco de un tiempo para preguntas o si hay algo que quisiéramos decir, y le vamos a pedir a aquellos que no están, pues que no es el tiempo de hablar, que si pueden pagar su micrófono, por favor, hasta que sea el tiempo de ustedes. Así que vamos a iniciar y le vamos a pedir a nuestro hermano Ramón si nos puede iniciar con la primera oración. Después del estudio de nuestro hermano Rangel, le vamos a pedir a nuestro hermano Moisés si puede cerrar con una oración, y después empezamos con las preguntas, con cualquier cosa que quisiéramos añadir al estudio. Y después vamos a cerrar al final también con una oración, y le vamos a pedir a nuestro hermano Andrés si puede cerrar ahí al final por aquellos que se quedan después de las preguntas y lo que quisiéramos añadir al estudio. Así que vamos a empezar, hermanos, y vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Ramón. Los que no, recuerden que los que paguen sus micrófonos, los que no están participando al momento, y le demos al tiempo al hermano que nos va a dirigir. Gracias. Oremos, hermanos. Padre bendito, alabado sea tu santísimo nombre. Gracias, bendito Padre, te damos en esta tarde por darnos esta oportunidad, Señor, de reunirnos a través de este medio, Señor, en tu santo nombre, Padre, con el propósito de alimentarnos, Señor, una vez más, de que tu palabra, Señor, sea predicada y que cada día, Señor, haya más personas que te conozcan, Señor, que sepan de ti, y que también, Padre, ellos tengan la oportunidad de llegar a tener la esperanza de la vida eterna, Señor. Gracias, Padre, por esta plataforma, por estos hermanos que la componen, por cada uno de ellos. Te pido una bendición, Señor, y especialmente, Padre, en esta tarde, por nuestro hermano que compartirá el mensaje, Señor. Te suplicamos por él, Padre, que tú le des palabras sabias, Señor, de sencillas, para poder entender tu mensaje, Padre, y que cada uno de nosotros, Señor, estemos con un corazón bien dispuesto, Señor, para escuchar tu mensaje. Bendice a cada uno de aquellas personas, Señor, que escucharán este mensaje a través del Facebook, Padre. Bendíceles grandemente, Señor, y rogamos, Padre, de tu compañía, de tu presencia en nuestros corazones. Te lo rogamos y suplicamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Les invito a que abran sus Biblias a Colosenses 3. Colosenses 3. Como ha sido la costumbre, una vez por mes, los que hemos sido designados como los administradores de esta plataforma, se nos pide que demos una lección que tiene que ver con la distinción de la Iglesia de Cristo, algo que nos marca como diferentes a lo que son las denominaciones o los cultos religiosos que están en este mundo. Y una de las cosas que nos marcan como diferentes es el uso o la falta del uso de los instrumentos mecánicos en el culto, en la adoración a nuestro Señor. Muchos que no son miembros de la Iglesia del Señor, si algo conocen, si algo saben,
de la Iglesia de Cristo es de que no utilizamos instrumentos mecánicos. Al preguntarles o ellos a preguntarnos, oye, ¿ustedes son miembros de la Iglesia de Cristo? Ustedes son aquellos que no creen en los instrumentos mecánicos y realmente es incorrecto de decir que no creemos en los instrumentos mecánicos. Yo sí creo en ellos, más de tocar instrumentos mecánicos. No es que no crea en ellos, es que no creo que es legítimo o es algo autorizado en utilizarlos para la adoración a Dios. Pero así es como se nos ha tildado de que somos aquellos raros, que el grupo religioso raros que no utilizan los instrumentos mecánicos en la adoración a Dios. De hecho, se ha convertido en la principal marca de identificación de las iglesias de Cristo. Pero lo triste es de que en cuanto a los miembros de las iglesias de Cristo, parece haber un número creciente que ve nuestra a capela, nuestra manera de cantar en a capela solo como una reliquia vergonzosa que necesita ser enterrada, de que ya para qué discutir esto. Estamos viendo en algunas partes de este país donde iglesias de Cristo se están moviendo a tener grupos de coro. Y luego esos grupos de coro están ya utilizando una guitarra o un instrumento, ya sea un piano, un órgano, porque es un grupo pequeño, ya no realmente, como ellos les dicen, no es el culto, sino que es un grupo pequeño aquí en una esquina, en un salón pequeño, no es el auditorio. Pero poco a poco ese grupo, ese coro ya va creciendo hasta que traen ese coro al auditorio para mostrarle a la iglesia lo que han estado ellos ensayando y ya se hace ya parte del culto de adoración. Y el argumento que se utiliza es de que ya por tantos años hemos estado peleando, debatiendo y luchando y discutiendo acerca de esto. Es una reliquia, ya dejen esa discusión. Las generaciones nuevas, además, ni saben por qué no utilizamos los instrumentos mecánicos en el culto. Y también parece haber un número creciente de miembros que están convencidos de que realmente no es un asunto importante, que quizás es un asunto de opinión de los viejos o que es un asunto de que a los viejos no les gusta utilizar instrumentos mecánicos. Entonces hemos visto en mi país donde hay dos cultos, uno en la mañana que se llama el culto tradicional para aquellos viejos que les gusta cantar himnos a capela, y luego un culto que le llama el culto contemporáneo, donde es para los jóvenes que les gusta utilizar instrumentos mecánicos. Y dicen, ¿por qué tanto alboroto por semejante trivialidad? Entonces, en esta lección, la he diseñado para explicar por qué tanto alboroto, por qué nos oponemos a su uso y responder a algunas objeciones comunes en nuestra posición. Y para empezar, pues vamos a leer ahí Colosenses 3, porque cuando tenemos una pregunta o una duda religiosa, deberíamos siempre preocuparnos qué es lo que dice Dios, qué es lo que dice la palabra de Dios, porque realmente no importa qué es lo que yo pienso, qué es lo que piensen los demás, qué es lo que está haciendo la mayoría, qué es lo que practica la mayoría, pero qué es lo que dice la palabra de Dios. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 16 que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes. Estoy utilizando aquí la Nueva Biblia de las Américas actualizada en el año 2021. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor, dando gracias por medio de Dios el Padre. Esto es lo que debe preocuparnos a todos. A todas las personas que quieren agradar a Dios, debe preocuparnos si lo que estamos haciendo en asuntos religiosos o en asuntos no religiosos, el asunto de todo lo que hagamos en la vida, que si estoy haciéndolo en el nombre del Señor, si lo estoy haciendo según
la autoridad del Señor Jesucristo. Si no lo está haciendo con autoridad del Señor, entonces hay que cuestionar por qué no. ¿Y qué es lo que estoy haciendo que está violando la autoridad de Jesús? Pero hablaremos más de eso en unos momentos. El primer punto que hago es que nosotros, los de la Iglesia del Señor, no somos los únicos. No somos los únicos como grupo religioso, como iglesia, que no utilizamos los instrumentos mecánicos en cuanto al culto de adoración. Ahora, antes de sondear más este punto, no significa de que porque no somos el único grupo religioso que no utilizamos instrumentos mecánicos, significa de que esto es lo que lo hace bien, que esto es lo que lo hace correcto, porque la mayoría no siempre está bien. Entonces podría haber 200 denominaciones que no utilizan los instrumentos mecánicos. Eso no lo hace bien o no lo hace mal, no lo hace correcto o incorrecto. Pero sí lo cito y lo sondeo un poco para ilustrar de que hay unas denominaciones que también ellos han leído la escritura y han llegado a la misma conclusión que nosotros de que los instrumentos mecánicos en cuanto a la adoración a Dios es incorrecta. Por ejemplo, los bautistas primitivos. Hay un grupo que se llaman los bautistas primitivos, que ellos no utilizan los instrumentos mecánicos. Ellos determinaron al leer la escritura de que Dios no lo manda y de que es algo que si Dios no lo manda, si Dios no lo pide en el Nuevo Testamento, no lo van a utilizar. En Éxodo 23, noten ahí en Éxodo 23 y el versículo 2, Éxodo 23, versículo 2, dice Dios: no seguirás a la multitud para hacer el mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud para permitir la justicia. Cito el texto para mostrar de que la multitud no siempre está bien. Pero de todos modos, los presbiterianos reformados es un grupo muy conservador de la religión presbiteriana. Ellos se oponen al uso de los instrumentos en la adoración, citando de que desde el principio de la iglesia cristiana, ellos se van hacia Hechos capítulo 2, de que la iglesia no usaba los instrumentos mecánicos, y por qué cambiar algo que nunca se utilizó. La iglesia ortodoxa griega también se opone al uso de los instrumentos en el culto. Usa instrumentos, pero no en el culto, la adoración a Dios. Hace apenas unos 150 años, la mayoría de las denominaciones protestantes en este país, es decir, los metodistas, bautistas, presbiterianos, creían y practicaban lo mismo, que no deberían usar los instrumentos mecánicos. Hubo un cambio hacia el liberalismo, donde empezaron a utilizar los instrumentos, pero eso hace apenas 150 años. Es más, la palabra a capela significa tal y como la iglesia, o sea, significa según la iglesia, cantar según la iglesia. Hay un libro que se llama Vieja Luz sobre la Nueva Adoración, Old Light over New Worship, por John Price. Y este John Price es graduado de Trinity Ministerial Academy y es actualmente el pastor de una iglesia bautista en Rochester, Nueva York. Pastor de una iglesia bautista. Y él escribió este libro haciendo 3 puntos muy importantes. Diciendo, ya es tiempo de que nosotros regresemos a la interpretación de la escritura tal y como Dios nos dio la Biblia. Interpretar la escritura lo más literal posible, según el contexto permita y demande que la interpretemos lo literalmente posible. Y en eso él está hablando en cuanto a la música de la iglesia.
Dice, hemos nosotros permitido de que utilicemos instrumentos mecánicos en la iglesia, de que ahora se ha convertido en un caos tremendo. La iglesia ya tiene música que es rock and roll, que es metálica, que es un ruido tremendo, parece un concierto satánico, que ya no es adoración. Ya no es nada como los salmos, como los coros, los himnos de donde la iglesia adora a Dios. Es algo muy satánico. Dice, y si leemos las escrituras, ninguno de los textos bíblicos del Nuevo Testamento, al leerlos tal y como están escritos, nos dan la autorización de utilizar ni un violín, ni una címbalo, ni una órgano piano, mucho menos toda una banda de rock and roll y metálica. A lo que voy es de que estamos viendo de que aún las denominaciones están entendiendo de que el uso de los instrumentos mecánicos en la adoración a Dios no es autorizado. Cuando muchos de la iglesia de Cristo están hablando al otro extremo y están incluyendo y introduciendo instrumentos mecánicos en el culto de la adoración. Ahora, ¿por qué es de que nos oponemos al uso de instrumentos mecánicos en la adoración a Dios? Bueno, les diré de que no tienen nada que ver con las preferencias estéticas. No tiene nada que ver con que a mí no me gusta. No tiene que ver con que no le gusta, a los ancianos no le gustan los instrumentos mecánicos. No tiene nada que ver con preservar una larga y apariencia tradición de que nunca se ha hecho aquí, y porque nunca se ha hecho aquí y es tradición, no lo vamos a utilizar. No tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con la conveniencia o falta de ella, de la inversión monetaria requerida porque cuesta mucho dinero y no tengo el dinero para invertir. No tiene nada que ver con eso. Y tampoco tiene que ver con querer ser diferentes a los demás. Simplemente y sencillamente, marquen bien eso si están tomando notas, simplemente tiene que ver con la cuestión de autoridad. Dice otra vez Colosenses 3:17. Todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Todo lo que digamos, lo que hagamos debe hacerse en el nombre del Señor. Esa expresión en nombre del Señor significa por la autoridad del Señor. Si no tenemos un mandamiento, una autoridad por Dios, una autoridad por uno de los inspirados en la Biblia, no podemos hacerlo. En Hechos 4:7 tenemos un ejemplo de lo que es esto por la autoridad de Dios. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban y le preguntaron, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Y se está refiriendo, ustedes están predicando a Cristo, ustedes están haciendo estos milagros y queremos saber con qué poder o en qué nombre, es decir, en qué autoridad han hecho esto. Es lo que significa en el nombre de, con qué poder han hecho esto. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, o los apóstoles, aquellos inspirados en la Biblia, nunca autorizaron el uso de instrumentos mecánicos en el culto cristiano, o sea, en el Nuevo Testamento. Si ellos lo hicieron, este asunto se podría resolver de inmediato. Es decir, lo único que se lleva para nosotros resolver este asunto de utilizar instrumentos mecánicos en el Nuevo Testamento es un solo texto bíblico en el Nuevo Testamento. Se lleva solamente un solo texto, un ejemplo de una iglesia utilizando instrumentos mecánicos para adorar a Dios en el Nuevo Testamento.
¿Dónde está el versículo, la escritura en la que Dios, Jesús, el Espíritu Santo, cualquiera de los hombres inspirados autorizaron el uso de instrumentos en el culto cristiano, es decir, en el Nuevo Testamento? Sin embargo, si tenemos textos bíblicos en el Nuevo Testamento donde nos da la autoridad para cantar himnos, para cantar salmos, para cantar, como utiliza la palabra esta versión, canciones espirituales a Dios. Y vamos a ver esos textos en unos momentos. Pero antes de ver esos textos, quiero compartir con ustedes algunas objeciones a nuestra posición. Bueno, vamos a ver los textos. Colosenses 3:16. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría. Aquí están los textos donde nos manda como mandamiento y nos autoriza de cantar alabanzas a Dios con nuestra boca sin instrumentos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros. Aquí les va. Con salmos, himnos y canciones espirituales. ¿De qué manera? Cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Aquí está el mandamiento y nos dice de qué manera llevar a cabo este mandamiento de enseñándose y amonestándose los unos a otros con los salmos, himnos y canciones espirituales. ¿De qué manera? Cantando a Dios. En Efesios 5:19. Efesios 5:19 dice, hablen, es decir, usen sus bocas, hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, otra vez cantando y alabando con su corazón al Señor. Si dijéramos que aquí, si dijéramos de que la Biblia en el Nuevo Testamento nos autoriza a usar un instrumento, yo diría que es el corazón, el cual Dios nos está diciendo que utilicemos. Hablen y canten utilizando su corazón al Señor. Hebreos 2, en el versículo 12. Cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación, te cantaré himnos. Estos tres textos del Nuevo Testamento nos enfatizan, nos dice claramente de que nos amonestemos, nos edifiquemos, nos enseñemos los unos a los otros, cantando y hablando himnos unos a otros, cantando con la boca. Vamos a ver estas objeciones que a mí me han ofrecido, unos argumentos que se me han hecho para decir de que sí podemos utilizar instrumentos mecánicos en el culto de adoración. Y les voy a decir que estos argumentos, la mayoría de ellos son sin fundamento bíblico. Son argumentos basados en emociones. Pero en fin, son argumentos. El primer argumento es este. David, el rey, aquel gran hombre que compuso muchos salmos, él utilizó instrumentos. Y si David utilizó instrumentos, ¿por qué nosotros no podemos usar esos instrumentos para cantarle a Dios? Y citan Salmo 150. Bueno, yo reconozco que David escribió muchos salmos, que David fue un poeta y un cantautor. Vamos a leer Salmo 150. Aleluya, alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su majestuoso firmamento. David, un hombre inspirado, y estaba dando mandamiento aquí. David está dando mandamiento. Noten bien el mandamiento que da. Alaben a Dios en su santuario. Alábenlo en su majestuoso firmamento. Alaben a Dios por sus hechos poderosos. Alábenlo según la excelencia de su grandeza. Alaben a Dios con sonido de trompeta. Y noten que a cada instrumento que menciona David, yo lo tengo resaltado en rojo.
Alábelo con arpa, lira. Alaben a Dios con pandero y también con danza. Alábelo con instrumentos de cuerda y flauta. Alaben a Dios con címbalos sonoros. Alábelo con címbalos resonantes. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Ahora, ¿notaron todos los instrumentos que mencionó David aquí? Para empezar, vamos a utilizar el argumento que se usa. David utilizó instrumentos para adorar a Dios. Así es. Pero ¿saben lo que hizo David también? David mandó y ordenó los instrumentos que él quería que se usaran. Y si vamos a usar este argumento, entonces solamente podemos utilizar los instrumentos que él mandó y se van a utilizar los instrumentos como él los mandó. Solamente. No podemos utilizar otros instrumentos que él no haya mandado en Salmo 150. Pero miren cómo el argumento se deshace. Se podría afirmar que todo lo que David practicó en el culto en el Antiguo Testamento son cosas que podemos practicar en el culto cristiano hoy. Yo no creo que se puede argumentar así. Porque fueron muchas cosas que se autorizó, que se mandaron en el Antiguo Testamento, que no podemos hacer hoy. Por ejemplo, tenían que viajar a Jerusalén por lo menos una vez por año para la fiesta de la Pascua. ¿Quién lo hace hoy? Tenían que ofrecer sacrificios de animales. ¿Quién hace eso hoy? Tenían que guardar el sábado. Tenemos que hacerlo hoy. Recuerden ustedes que en Éxodo 17:6 Dios mandó a que se golpeara la roca para que brotara agua. Fíjese que Dios puede mandar algo y luego después desautorizarlo poco después. Porque en Éxodo, vamos a leer ahí Éxodo 17. Éxodo 17, versículo 6, manda allí a que se golpee el agua para que brote agua. Yo estaré allí delante de ti sobre la peña de Noreb. Golpearás la peña y saldrá agua de ella para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés en presencia de los ancianos de Israel. Mandó a que se golpeara el agua. Pero poco después, en número 20, versículo 11, Dios desautorizó, no mandó a que se golpeara el agua. Pero Moisés golpeó el agua. Perdón, golpeó la roca, disculpen, golpeó la peña y castigó a Moisés. Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara y brotó agua en abundancia y bebió el pueblo y sus animales. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, porque ustedes no me creyeron a fin de tratarme como santo ante los ojos de los israelitas, por tanto no conducirán a este pueblo a la tierra que les he dado. En un capítulo, en un libro del mismo Antiguo Testamento, Dios autorizó golpear la peña, y en otro libro, el mismo Antiguo Testamento, Dios no autorizó eso. Y fue castigado Moisés y también a Aarón. Entonces, si Dios autoriza algo, pero acá poco después no lo autoriza, no tienen permiso de hacerlo. Y además de eso, de que la ley del Antiguo Testamento fue abolida en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, esa ley fue quitada y se nos dio otra ley. En Efesios 2, versículo 15, Efesios 2, versículo 15, dice, poniendo a fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él, es decir, en Cristo mismo, de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Cuando Cristo murió en la cruz,
puso en fin o a fin, puso a fin el Antiguo Testamento y nos dio o estableció paz en Cristo Jesús. Colosenses 2:14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros, que viene siendo el Antiguo Testamento, que era el documento de 10 mandamientos, el documento de 613 o de 613 mandamientos, que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso. ¿Por qué era adverso? Porque nadie podía mantener o cumplir esa ley a su perfección. Lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y cuando lo clavó en la cruz, ahí murió esa ley. Ahí fue cumplida cuando Cristo dijo, consumado es. Y cuando lo quitó, ¿qué sucedió? Bueno, Romanos 7. Romanos 7, versículo 1. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que no conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Entonces está usando el matrimonio como ejemplo de que mientras el marido está vivo, la mujer está ligada a ese hombre. Pero cuando el marido muere, la mujer está libre, igual con la ley de Moisés. Así que mientras vive su marido, será llamada adúltera si ella se une a otro hombre. Pero si su marido muere, está libre de la ley, de modo que no es adúltera, aunque se una a otro hombre. Por tanto, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sean unidos a otro, es decir, a Cristo que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Estamos bajo la ley de Cristo, la ley del Nuevo Testamento, y no bajo la ley del Antiguo Testamento, y por eso no estamos nosotros ligados u obligados a llevar a cabo la ley del Antiguo Testamento. Otro argumento que se utiliza para tratar de decir que podemos usar los instrumentos mecánicos en la adoración es que en el cielo se usan. En Apocalipsis 14, versículo 2, hay un texto donde vamos a leer Apocalipsis capítulo 14, versículo 2, donde parece ser de que hay adoración a Dios con instrumentos. Dice en el versículo 2. Dice, oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. Bueno, si ahí ven la palabra como, que significa que no era algo actual, algo físico, pero como. Pero de todos modos vamos a suponer de que ahí estaban los arpistas tocando sus arpas. Bueno, hay que realizar, para empezar, que estamos hablando de un reino, de un área en el cielo que es totalmente distinto y diferente a lo que es aquí en esta tierra. Verás, el cielo es un reino diferente, obviamente gobernado por leyes diferentes. Recuerde, lo que necesitamos ver no es lo que se practicaba antes de la iglesia o lo que se practica en el cielo, sino qué autoriza Dios en la iglesia. Porque mire, si vamos a utilizar Apocalipsis 14:2, lo que se hace en el cielo para decir qué es lo que vamos a hacer aquí en la tierra, bueno, ¿acaso ha considerado Mateo 22:30 que en el cielo no hay matrimonios? Porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces, si vamos a utilizar Apocalipsis 14:2 como autoridad para hacer en el cielo aquí en la tierra, lo que se hace en el cielo aquí en la tierra, entonces no podemos casarnos tampoco. ¿Ves lo ridículo que es ese argumento? Otro argumento
que se utiliza es este. Pues es que la Biblia no dice que no se puede usar los instrumentos mecánicos. No dice que no se puede usar. Bueno, se imagina cuán grande tendría que ser la Biblia si Dios tuviera que especificar todo lo que no debemos hacer. Esto viola el sentido común y la forma en que operamos en todos los aspectos de la vida. ¿Permitiría usted al farmacéutico darle un medicamento que el médico no le recetó y usar la defensa? Bueno, es que él no dijo que no le diera esos medicamentos. ¿Qué si el de la tienda le entregaría un camión lleno de productos a su casa cuando ordenó un electrodoméstico diciendo, pero es que no dijo que no quería todos estos otros artículos? Dice usted, pues eso es algo tonto, es algo tonto. ¿Por qué supone que reconocemos este principio necesario de comunicación en todos los aspectos de la vida, pero lo descartamos cuando se trata del ámbito de la religión? La palabra de Dios afirma que este principio de autoridad es vinculante también en el ámbito de la religión. Si Dios nos dice qué es lo que Él quiere, eso elimina lo demás. Otra vez, Colosenses 3:17, y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Si Dios especifica algo, en este caso, cantando a Dios, dándole fruto de los labios, es lo que Él quiere. Eso elimina tener que decirnos, y no quiero que usen címbalo, y no quiero que usen guitarra, y no quiero que usen piano, y no, tampoco. 1 Corintios 4, versículo 6. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos por amor a ustedes, para que nosotros aprendan a no sobrepasar, no irse más allá de lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor de uno contra el otro. Otro argumento que se ha utilizado es este. Mira, es que Dios me dio el talento. Dios me dio el talento de tocar instrumentos. Y si Dios me dio el talento de tocar instrumentos, pues qué mejor lugar de desarrollar ese talento que en la iglesia alabando a Dios. ¿O prefieres que vaya a la cantina y use mi talento divino allá? ¿Ah? El mero hecho de que uno posea un talento no lo autoriza para usarlo en la adoración. Yo contrarresto ese argumento de esta manera. ¿Cuáles talentos? ¿Y los talentos de quién? ¿Y quién va a determinar cuáles son y quién tiene talentos para ser incluidos o excluidos en la adoración? Imagínense. Porque yo he escuchado gente que dice que tiene talento para cantar o talento para tocar un instrumento y no tienen talento. Ellos creen que tienen talento, pero no tienen talento. ¿Ustedes han visto el programa de America's Got Talent? Y hay gente, yo no sé ni para qué se suben ahí en la plataforma para cantar o para tocar un instrumento porque no tienen nada de talento. ¿Y quién les va a decir, oye, tú no tienes talento? Literalmente, ese enfoque no tendría fin. Porque allí ese no es un argumento. Bueno, otro argumento es, oye, ¿has escuchado de esa iglesia cómo canta? Desafinados, desentonados, cada quien anda por su rumbo, nadie sabe la nota. Uy, qué feo se oye. Entonces, el instrumento les ayuda. Y todo que sea para la honra y gloria a Dios. Bueno, no hay duda. No hay duda que hay unos
que cantan peor que gatos en celo. Pero a Dios no le importa eso si uno está haciendo lo mejor que puede. Pero no confundamos ayudas con adiciones. Tengamos en cuenta la diferencia entre los mandamientos genéricos y los mandamientos específicos. Por ejemplo, en el arca de Noé, en la construcción del arca de Noé, Dios mandó que se usara madera de gofer. Usar madera roble habría sido una adición al mandamiento de construir un arca con madera de gofer, porque usar madera de roble cambia el tipo específico de madera que Dios quería. Sin embargo, usar un martillo y una sierra habría sido una ayuda, porque simplemente habrían ayudado a Noé a hacer exactamente lo que Dios quería, construir un arca de madera de gofer. De la misma manera, usar un instrumento sería una adición al mandamiento específico de Dios de cantar, porque cambia el tipo de música que Dios autorizó. Usando un himnario es una ayuda para lograr exactamente lo que Dios quería, cantar. Por eso, usar una trompeta, un piano, una arpa o címbalo, tambor, eso es cambiar la música que Dios está mandando. Eso no es una ayuda, es una adición, un cambio. Entonces termino la lección con estos pensamientos. Para algunas personas, la Biblia jamás será respetada como la máxima autoridad de Dios. Para otros, la Biblia va a ser la autoridad máxima para Dios y van a intentar de respetarla lo más posible. La realidad es de que en el día final vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. No por mis emociones, no por lo que a mí me gusta, por lo que mis padres han dicho. En el final yo tengo que decidir. ¿Voy a obedecer la palabra de Dios o voy a obedecer a mis gustos? Dijo Jesús en Juan 12:48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Muchas gracias, hermanos. Gracias, hermano Rangel, por el estudio. Creo que el estudio fue muy claro, se pudo entender y creo que la palabra de Dios, como siempre, creo que ha puesto a muchos a pensar. Aquellos que por primera vez están escuchando este argumento de instrumentos musicales, espero que la palabra de Dios haya aclarado esos malentendimientos para que así pues podamos ver claramente lo que enseña la palabra de Dios. Con haber dicho esto, vamos a pedirle a nuestro hermano Moisés que pues que nos dé la oración de cierre y después vamos a empezar de nuevo con preguntas o si alguien quisiera añadir algo más al estudio que presentó el hermano. Antes que se empiecen a ir, hermano. Antes que se empiecen a ir, ahí les envié en el Google Chat del Ancla o de la Iglesia de Cristo de Indy, les envié el bosquejo y les voy a enviar también las diapositivas si se esperan, antes de irse. Ok, hermano, muchas gracias. Pues ahora vamos a dejarle el tiempo a nuestro hermano Moisés, si puede cerrar con una oración, por favor. Oremos, hermanos. Bondadoso Señor, Padre eterno que mora en los cielos, santificado sea su santo nombre. Le damos gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder estar reunidos a través de esta plataforma y estudiar juntos la palabra del Señor. Siempre, Señor, pensando en que cada vez que tengamos oportunidad de oír o de estudiar su palabra, siempre lo hagamos con un buen propósito de aprender más, de conocer más de su santo libro, de su santa voluntad. Gracias por darle a nuestro hermano Ismael, a nuestro hermano Eduardo, Rangel, la oportunidad de presentar esta lección muy clara para todos, para cristianos y no cristianos,
sobre la música instrumental en la adoración. Gracias, Señor, por esta magnífica oportunidad y gracias porque por todos los que estamos conectados ahorita, ya sea por este medio o por diversas plataformas. Gracias, Señor, por todo. Se lo agradecemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermano Mon. Y como siempre, hermanos, le damos gracias a nuestro Señor por este privilegio. Ahora vamos a continuar con, primeramente, las preguntas, si hay alguna, o si quisiéramos añadir algo al estudio, y vamos a ir de acuerdo a cómo está en mi pantalla. Primero vamos a empezar con nuestro hermano Ismael. Después nuestro hermano, vamos a ver, el que dice, que, no me acuerdo su nombre, hermano, creer por la cual... Osvaldo. Osvaldo, no se me acuerda. Osvaldo. Discúlpeme, hermano. Hermano Osvaldo, después nuestro hermano Mario, después nuestro hermano Pong, después nuestro hermano Ramón, después nuestro hermano Moisés, y hay dos personas más. No sé si quisieran también participar de lo que va a suceder en esta oportunidad que tenemos. Después de nuestro hermano Moisés, los dos hermanos que están conectados, una hermana y creo que es un hermano, si quisieran participar, pueden prender sus micrófonos después de nuestro hermano Moisés. Si no, pues después de ustedes o después del hermano Moisés, yo cierro, y después vamos a dejarle un tiempo a nuestro hermano Eduardo, si quisiera también añadir algo, decir algo de lo que se dijo de entre los hermanos. Así que vamos a empezar con nuestro hermano Ismael. Por favor, hermano Ismael, su tiempo. Muy bien, hermanos. Bueno, en verdad yo no estaba listo para comentar primero, pero voy a hacerlo. Rangel, comentar de Rangel. Buena lección, hermano Eduardo. Es increíble cuántos hermanos en las congregaciones no saben por qué no usamos instrumentos mecánicos. Quizás sepan y digan, bueno, porque no hay Biblia, pero argumentos de los sectarios y también argumentos que usamos contra el error de los sectarios. Son muy pocos hermanos, pero es un tema básico, pero es un tema muy importante. Y Eduardo lo explicó muy bien, hizo muy buen trabajo de cuando dijo que, pues, es algo que muchos no lo practican, y luego hay algunos también que la mayoría lo practican, pero hay sectas que no practican la música instrumental, pero yo todavía digo que son pocas, pero sí las hay. Yo esperaba que nuestro hermano Rangel, Eduardo, iba a comentar un poquito sobre lo que dice en Colosenses, cantando la palabra griega y todo eso, porque los sectarios siempre usan ese argumento, lo griego de esa palabra, y tratan de dar una explicación de por qué ahí quiere decir tocar y no simplemente cantar. Pero sabemos bien que la explicación que dan está torcido, porque ellos tratan de buscar cualquier cosa que pueden para justificar la música instrumental. Y pues, como dicen muchos hermanos, simplemente no hay Biblia como para muchas otras cosas. Pero hizo un buen trabajo, hermano Eduardo, y ese es mi comentario. Hermano Osvaldo. Tiene que prender su micrófono, hermano. Hermano, muy buen comentario, muy buena lección la cual el hermano nos enseñó en esta ocasión. Y creo que lo único que debemos nosotros comprender es de que no basta solamente cantar, ¿verdad? Con los labios. Se dijo
que el instrumento principal es el corazón. Y también debemos de comprender y entender de que sí debe de abundar la palabra de Cristo en abundancia en nosotros. Y cuando esta abunda, entonces vamos a respetar la autoridad bíblica que el Señor tiene para que nosotros podamos cantar con el corazón, en espíritu y en verdad, porque de tales adoradores el Padre busca que le adoren. Gracias, hermano. Esa es mi aportación. Que Dios les bendiga. Gracias, hermano Osvaldo. Hermano Mario. Dios nos bendiga, hermano. Pues agradecer a nuestro hermano Eduardo por la lección que es importante porque es la manera de cómo Dios quiere que le adoremos. Había una adoración en el Antiguo Testamento donde Dios aceptó la adoración con los instrumentos musicales. Pero ya en el Nuevo Testamento hay otra nueva adoración, la adoración que todos tenemos que hacer, pero que ya no involucra los instrumentos mecánicos. Y por eso debemos de respetar la palabra de nuestro Dios. Muchísimas gracias, hermano Rangel. Bendiciones. Gracias, hermano Mario. Nuestro hermano Pong. Gracias. Sí, hermanos, gracias, hermano González. Hermano Rangel, como siempre, hermano, muy buena lección. Una lección muy necesaria para nuestros amigos oyentes y también muy refrescante para cada uno de nosotros, ya que son temas de batalla. Pero me gustó mucho de que usted mencionó de que algunas denominaciones se están lamentando por estar usando instrumentos mecánicos, ya que esto ha sido muy abusado y se ha convertido en una música mundana, ¿verdad? Una música que no se oye bien, aunque se permitiera música en la iglesia, esa música no se oye bien. Esa es una cosa que me gustó mucho de su comentario, hermano Rangel. No había puesto yo atención en eso. Y también recordé de aquella pareja que los visitó ahí en Spursville Church of Christ, que venían de una iglesia de Cristo instrumental, los cuales decían que estaban asistiendo con ustedes porque no podían detener a los jóvenes, estaban metiendo música estridente al servicio cuando ellos solamente usaban un piano o algo así, hermano. ¿Se acuerda, hermano Rangel? Sí, sí. Y entonces, Los hermanos Hub. Entonces se les dijo, ¿verdad?, que la misma autoridad que tenían ellos para un piano, que les parecía una música muy buena para la adoración, pues es la misma autoridad que tenían los jóvenes para meter cualquier clase de música instrumental. No hay autoridad. De hecho, el instrumento mecánico en la iglesia se empezó después de 10 siglos de que la iglesia de Cristo fuera establecida. O sea que en el principio ni la iglesia católica la usaba, la música instrumental. Entonces es interesante y siempre vamos a ahondar y vamos a ampliar nuestro conocimiento en cuanto a cualquier estudio básico. Por eso muy bueno. También lo que comentaba el hermano Ismael se me hace interesante, ¿verdad? De que hay quienes pelean por el término y hacen un mal uso del término que está ahí en Colosenses 3:16, que también es muy interesante estudiarlo. Muchas gracias, hermano. Dios les bendiga. Gracias, hermano Andrés. Nuestro hermano Ramón, por favor, su tiempo. Sí, hermano. Primeramente, gracias, hermano Rangel, por este bonito estudio, interesante, ¿verdad? Y de mucho provecho. Yo les voy a comentar algo acerca de lo que sucedió cuando yo empecé a escuchar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Todavía no era cristiano. Vivía yo en Alabama y
y conocí al hermano Javier Serrano. Él fue el primero que me adoctrinó. Tenía muy poquito tiempo de ir como visitante. Recuerdo quizás unas 3 o 4 veces escuchar las predicaciones del hermano, pero también tenía otra familia de amigos que conocí y eran de otra religión. No recuerdo qué religión, nunca les pregunté la verdad, pero un día me invitaron a escuchar y fui. Y cuando fui, no, hombre, tenían un conjunto musical ahí adentro. Yo prácticamente no sabía nada de la Biblia. Yo llegué y quedé deslumbrado al oír, pues de todos los instrumentos tenían ahí, ¿verdad? Y yo comentándole a mi esposa, oye, qué bonito se oye esto. Y luego regreso, al otro día visito al hermano Javier y le digo, oiga hermano, ayer me invitaron a una reunión y fuimos. Y me dice el hermano, ¿y qué le pareció, hermano? No, hermano, pues me pareció muy, muy bonito todo, se oía muy bien. Entonces el hermano Javier, ¿verdad? Con mucha calma, empieza a enseñarme textos de la Biblia, que como los que enseñó nuestro hermano Rangel hoy en día, ¿verdad? Efesios, Colosenses y otros más, pues en donde prácticamente Dios no se agrada de estas cosas. Dios quiere que le cantemos. Entonces yo, ¿verdad? Prestando atención, pues dije, sí, es verdad, es verdad. Bueno, hermano, eso precisamente pasa, porque muchas veces, cuando se va a esa clase de religiones y tienen esa clase de música, el hombre o la mujer que asiste ahí tratan de agradarse, porque yo los escucho que dicen, qué bonito, ahí sí se oye bien, está muy bonito, está alegre el ambiente, dicen, a mí me gusta eso, pero muchas veces, hermanos, o no muchas veces, siempre no se trata de lo que nos gusta, no se trata de lo que nos agrada, sino que se trata de lo que le gusta y le agrada a Dios. No vamos a agradarnos a nosotros, vamos a agradar a Dios, y eso es lo que nos debe de interesar, importar, ¿verdad? Que todo lo que hagamos sea con la autoridad, como lo dijo nuestro hermano, y no solamente con la autoridad, sino que sea del agrado del Señor. Muchas gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias, hermano Ramón. Ahora nuestro hermano Moisés. Su tiempo, hermano Moisés. Pues muchas gracias a nuestro hermano Rangel Eduardo. Al parecer abandonó la llamada, pero bueno, ya se volvió a unir. Gracias, hermano Rangel, por su lección, muy explícita, por no decir otra cosa, ¿verdad? Muy clara. Y siempre, como han dicho mis hermanos, compañeros anteriores, siempre será un tema de batalla, porque constantemente lo vamos a encontrar en la evangelización, lo vamos a encontrar en nuestro diario vivir con la gente que compartimos el evangelio. ¿Quién no ha tenido una experiencia de este tipo con la gente denominacional? ¿Verdad? Y los puntos que usted trató, hermano, son verdad, porque son sacados de la práctica misma. Usted mencionaba algunas objeciones a nuestra posición, y es cierto. Yo seguramente usted lo sacó porque ha oído de otra gente que contraargumenta, ¿verdad?, a la palabra de Dios. Y parecidas a esas objeciones también me ha tocado a mí. En particular, me dijo una persona denominacional que se dice o te llaman pastor, dice, pero es que yo sé que en la Biblia no hay un texto, en el Nuevo Testamento no hay un texto que avale que se usen los instrumentos musicales en la adoración. Dice, pero ¿cómo, de qué otra manera vamos a tener más gente? ¿Verdad? Entonces, hoy en día hay mucha confusión en la gente honesta, por no decir otra cosa, honesta sobre la forma correcta de adorar a Dios.
No estoy hablando de los denominacionales, o sea, de los líderes, no, sino de la gente honesta que va y asiste a esos lugares, como el hermano Ramón decía, ¿verdad? Que la primera vez que fue a un lugar de estos se emocionó. ¿Por qué? Porque esa gente mezcla sus sentimientos, sus emociones, y ignora involuntariamente la voluntad de Dios. Por eso creo que estas lecciones son a veces despreciadas o desperdiciadas, ¿verdad? Por la gente, porque aquí encontramos, hermanos, todo esto, ¿verdad? Que usted comentaba, el término, cómo lo definió a capela, no lo había considerado así, ¿verdad? Y me gustó, ¿verdad? No sé, corríjame si estoy correcto, significa sobre la iglesia o algo así, dijo usted. Su micrófono, hermano, no lo escucho. Al estilo de la iglesia. Ah, ok, al estilo de iglesia. Gracias, hermano. Entonces, eso no lo había considerado y estuvo muy bien porque es un punto, como dicen por ahí, ¿verdad? Coloquialmente me lo voy a echar a la bolsa y le voy a poner cierre, ¿verdad? Entonces, para que no se salte. No se lo cobro. Gracias, hermano. Entonces, hermano Miguel, gracias por esta exposición. Dios le siga bendiciendo en su vida y que siga haciendo un buen trabajo, ¿no? Gracias. Pues gracias a todos, pues voy a cerrar yo y después el hermano Eduardo para cerrar, si tiene algo que añadir también. Como siempre, habían dos hermanas también que estaban conectadas, pero parece que dejaron, así que pues voy a cerrar yo entre nosotros, aparte de nuestro hermano Eduardo. Creo que fue un estudio, como han dicho todos los hermanos, muy claro, muy simple de entender. Hay veces que la grandeza de la palabra de Dios, hermanos, al estudiarla, al entenderla más, algunos podrían decir, a este hermano me copió la lección, porque cuando estudiamos la palabra y la entendemos, vamos a predicar lo mismo. Así que muy buen estudio, hermano. Solo quisiera añadir dos textos que a mí también me gustan porque es un estudio muy importante. El primer texto, como citó, creo que nuestro hermano Ramón habló de esto, según de Timoteo capítulo 2, versículo 15, un texto que todos conocemos muy bien, donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Y no voy a terminar de leer todo el texto porque ahí es donde yo enfatizo un poco, donde lo que tenemos que estar preocupados, hermanos, es que estemos agradando a Dios, no a nosotros mismos, no a los hombres, no a nadie más, sino que a Dios. Y Hebreos 13:15, otro texto que a mí me gusta mucho, Hebreos 13:15 nos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza y decir fruto de labios que confiesan sus nombres, su nombre, digo. Y así que esos dos textos, solo añadir al estudio, creo que también espero que nos han puesto más a pensar y que sigamos sirviendo a Dios con todo el corazón. Gracias, hermano Eduardo, por el estudio y espero que todos lo han disfrutado. Gracias, hermano. Amén. Usted puede cerrar si tiene algo que decir, hermano Eduardo, Rangel. Pues ya que todos siempre estamos aquí, los que estamos, pues vamos a pedirle a nuestro hermano Pong que cierre con una oración antes que todos nos vayamos. Y como siempre, si se quieren quedar a seguir hablando con nuestro hermano Andrés o con alguno más, se pueden quedar. Así que, hermano Andrés. Desde una vez, gracias por los sagrados alimentos. Pero pues si no va a convidar, hermano. Vamos a orar. Ok, hermano, está bien. Padre, agradecemos tu amor, tu misericordia, el privilegio que nos has dado, Señor, de ser tus hijos y también de poner a nuestro alcance tu bendita palabra, toda por el sacrificio de aquellos que vinieron antes que nosotros, especialmente del Señor Jesucristo, quien dio su vida por este trabajo, por esta obra, y por los apóstoles, Señor, que continuaron con esta obra también. Y así por cada uno de aquellos que dieron su vida por el evangelismo. Agradecemos, Padre, por todo ello y suplicamos que bendigas a los hermanos que están siendo perseguidos y que bendigas a los predicadores que van hablando de tu palabra por donde quiera y que seas con aquellos que oyen tu palabra para que sean humildes y acepten estas condiciones que tú nos das a conocer.
Gracias por nuestro hermano que nos trajo esta lección, y bendice así a todos y cada uno de aquellos que están siendo evangelizados y aquellos que están trabajando para que haya más obreros, y que bendigas el pan que comemos, Señor, y todas las cosas que nos das, a pesar de que nada merecemos. Bendice a los enfermos y a los necesitados y a todos aquellos que claman a ti, Padre eterno, en el bendito nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, hermanos, vamos a decirle a nuestros amigos y hermanos que están en Facebook, muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Continuamos invitándoles a que cada vez que puedan y que deseen hacerlo, estén con nosotros cada lunes en esta transmisión. Hoy tuvimos 2 personas visitándonos aquí en la plataforma, 2 personas que no había visto yo antes. Agradecemos si nos están escuchando por ahí, que hayan estado con nosotros también. Voy a cortar ahora la transmisión de aquí de Google Meet, agradeciendo siempre a todos y cada uno de los hermanos que estuvieron aquí en la plataforma. Hermano Andrés, nuestro hermano Ismael quiere